que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahí en Samuel dice la palabra del Señor que Jehová se airó con el pueblo de Dios y que por eso permitió que viniera esa prueba. Y en Crónicas dice que fue Satanás el que incitó a David. Amén. Para que Satanás haga algo, necesita pedirle permiso a Dios. Lo podemos ver en el libro de Job. Entonces, cuando él obtiene el permiso de Dios para hacer algo en contra de los hijos de Dios, a veces Dios lo permite que pasen problemas, que pasen cosas duras en nuestra vida, para que nos consagremos más, para que busquemos más el rostro de Dios, para que no nos alejemos. Dice por ahí un pastor: prefiero que lleguen, dice, asustados al cielo que contentos al infierno. Amén. Porque muchas veces no le quieres hablar a una persona del evangelio porque no, hombre, está bien contento, y si le hablo del evangelio se va a asustar, mejor no le voy a decir esto porque va. Amén. Pero dicen que es mejor hablar la verdad a tiempo. Y estamos hablando del tiempo. Moisés atrasa los planes de Dios. David, dice la palabra del Señor que Dios le manda 3 ofertas y le dijo: David, yo tengo para ti 3 cosas que te voy a ofrecer. ¿Quieres 7 años de grandísima bendición? Va a venir un hambre terrible sobre este lugar, sobre este pueblo. 7 años donde no vas a tener comida, no vas a tener abundancia, tal vez no va a llover, tal vez no va a haber agricultura, no va a haber ganadería. Va a ser algo terrible sobre esos 7 años. ¿O quieres que 3 meses huir delante de tus enemigos? David era un general poderoso, era un hombre de batallas, era un hombre que estaba acostumbrado a ganar, pero él sabía que había matado a mucha gente. Amén. Él sabía que los filisteos lo odiaban. Él sabía: ¿qué tal si me aviento 3 meses huyendo de mis enemigos, y en una de esas que estoy huyendo ya no la voy a hacer y me van a alcanzar? Y yo sé que Dios, Jehová de los ejércitos, tiene misericordia, pero el hombre no tiene. ¿Cuántos a veces le fallamos? Y dicen por ahí que Dios siempre perdona, pero a veces la gente no los perdona. Amén. Y ahora en los matrimonios dicen por ahí algunos: sí te perdono, pero no se me olvida, que no debe de ser eso, ¿verdad? Amén. Pero Dios nos perdona, nos restaura, nos levanta poderosamente. Y David, cuando dice 7 años, es mucho tiempo. Imagínese 7 años que Dios le dijera a usted: yo te voy a usar de aquí a 7 años. Amén. O te puedo usar de aquí a 3 meses, o te puedo usar en 3 días, pero tienes que pasar por un proceso y va a ser duro. Amén. ¿Qué es lo que escogerías tú? Amén. El Espíritu está hablándole, está hablándole. La presencia de Dios, predicador tras predicador, pastor tras pastor, hermano tras hermano, y a la vez prendes el radio: ah, Señor, me estás hablando, esa palabra es para mí. Y ves la televisión, sale un predicador y te está hablando. Y Dios ha estado hablando a su pueblo. El problema es que a veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Y David escuchó la voz de Dios y dijo: yo prefiero caer en las manos del Dios vivo, porque yo sé que Dios es amplio en perdonar. Y una de las cosas es que a Dios le gusta hacer las cosas rápido. Le dijo: está bien, vas a caer en mis manos, y en solo 3 días yo voy a restaurar a Israel. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender es que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, hacer cosas poderosas para Él, pero a veces nos estamos tardando. Amén. Y debemos de meditar, porque cuando nos estamos tardando, segundo a segundo, miles y miles de personas se están yendo al infierno. Miles y miles de personas están en los hospitales enfermos, y nosotros no vamos a visitarlos, a orar por ellos. Nosotros no estamos haciendo la voluntad del Padre, y nos llamamos cristianos y creemos según que Cristo viene. Pero si usted realmente cree que Cristo viene y que está próximo a venir, usted debe de estar preocupado, porque las almas se están perdiendo. ¿Cuántos le han hablado a su familia últimamente de que Jesucristo viene? Amén. Hay una historia, una anécdota que dicen que pasó en el norte de aquí de los Estados Unidos, y dicen que había cierto pastor que en una noche dicen que tuvo un sueño, y en esa noche que tuvo un sueño, dice que él miraba que su hijo, uno de los mayores, estaba muriéndose y quemándose y retorciéndose allá en el infierno, y que le decía: por tu culpa estoy en este lugar de tormento, por tu culpa estoy aquí, porque tú nunca me hablaste, porque tú nunca me advertiste de esto que me podía pasar a mí. Y dice que aquel pastor en aquella noche se despertó muy asustado
y agarró el teléfono como a las 3 de la mañana y dijo, le voy a marcar a mi hijo para saber cómo está. Y dice que le agarró el teléfono, le comenzó a marcar a su hijo y dice que sonó varias veces el teléfono y no le contestaban, hasta en una de esas ocasiones alguien le contesta del otro lado de la línea y él dice, qué bueno hijo, ¿estás bien? Y la otra voz que le contesta del otro lado del teléfono le dice, no soy su hijo. Su hijo acaba de tener un accidente y se encuentra muerto. Amén. Entonces, qué terrible que a veces nosotros, por no estar preparados a tiempo, no damos la palabra a tiempo. Hace algunos meses, el año pasado, yo recuerdo que el mes de mayo falleció uno de mis sobrinos, tenía apenas 24 años. Y uno no se imagina que un jovencito de esa edad se pueda morir, porque están llenos de vida, llenos de salud, de energía, de cosas buenas, ¿verdad? Y entonces, un día llegué a la ciudad de Matamoros, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Dijo, ya nos vamos a ir, pero antes de que te vayas, dijo, quiero que vayas y ores por tu sobrino. Y ya fui a hablar con él, se llamaba Guadalupe, y le dije, ven para acá. Y cuando le hablé, le dije, yo quiero que hagas la oración, que te entregues a Jesucristo y que lo recibas como Señor y Salvador, porque cuando hagas eso, tú vas a tener comunión con el Padre, tú vas a orar y Dios te va a escuchar. Y le hablé, le compartí el evangelio. Aquel día él aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. De ahí me fui. Recuerdo que ese día iba muy deprisa y por poco le digo a mi mamá, no le voy a predicar. Como al mes me hablaron y me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Tu sobrino acaba de fallecer. Amén. Un mes antes tuve la oportunidad de predicar el evangelio. ¿Qué tal si lo dejo para después? Y la iglesia de hoy en día muchas veces está dejando las cosas para después. Después me preparo, después ayuno, después echo fuera demonios, después voy a orar por todos los enfermos, después evangelizo toda la colonia. Pero día a día personas están muriendo porque no estamos conociendo que el tiempo de Dios está cerca. David le dijo, Señor, trata en mi vida, va a ser difícil, va a ser duro, pero yo estoy aquí para hacer tu voluntad y quiero que rápido comiences a trabajar en mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios comience a trabajar rápido? Amén. Búsquelo y haga. Es como aquel elefante que les digo, a lo mejor el diablo le dice, no te está escuchando el Señor. Dios sí lo está escuchando, Dios quiere manifestarse, pero dice que vienen dardos del diablo y que dicen, Dios no escuchó tu oración, Dios no va a hacer aquel milagro, pero tenemos a un Dios todopoderoso. Y a lo mejor usted no sea la persona más buena y más santa, pero la sangre de Jesucristo, que nos lava de todo pecado, nos presenta aceptos delante del Padre, y por esa sangre estamos justificados. Por esa sangre tenemos acceso. Por esa sangre existen los milagros, por esa sangre podemos reprender a los demonios, por esa sangre tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y Dios quiere manifestarse poderosamente. Pero una de las cosas es que el tiempo se está acabando. Hay una anécdota y dicen que había cierto hombre que tuvo una visión, y en cierta ocasión dice que él soñó que había una reunión en cierto lugar y estaba el diablo con sus ángeles, y aquel diablo estaba preparando la manera perfecta para destruir a la iglesia de Dios. Y dice, ¿cómo le vamos a hacer para destruir a la humanidad? ¿Cómo le vamos a hacer para destruir a la tierra? Y dice que uno de los demonios dijo, ya sé, vamos a decirles que Dios no existe. Y el diablo dicen que se quedó pensando y dijo, no, esa estrategia no me va a funcionar, porque el hombre va a ver la creación y va a ver las estrellas y va a ver grandes maravillas, y él va a entender que existe un Dios. Eso no me sirve. Y después dijo otro, vamos a decirles que no existe infierno. Y dice que el diablo comenzó a pensar y dijo, no, porque si el hombre medita y sabe que existe un Dios, va a meditar también y va a saber que tiene que haber un justo castigo para aquellos que le fallaron. Pero dice que se levantó el tercer demonio y le dijo, ya sé, vamos a decirles que queda mucho tiempo. Y dicen que el diablo le dijo, eso me parece perfecto. Amén. Y es lo que la iglesia está pensando. Nos queda mucho tiempo. Amén. Me queda mucho tiempo para arrepentirme, me queda mucho tiempo para buscar a Dios, me queda mucho tiempo para hablarle a aquel, me queda mucho tiempo para hablarle a mi familia. Amén. Y estamos dejando las cosas para después, estamos dejando las cosas para mañana,
Dice la palabra del Señor que a causa del pecado de David murieron 70,000 personas. Amén. Y en la escritura que le leí al principio habla de cuando Jesús estaba para ser sacrificado. Cuando Jesús dice que le preguntaron: ¿quién va a ser el que te va a traicionar? ¿Quién va a ser el que va a hacer esa grande, terrible cosa sobre ti, Señor? Y dice que le hizo señas Pedro a Juan, y Juan le preguntó porque estaba recostado en su pecho, y le dijo: yo le voy a dar el bocado a ese hombre y ese va a ser el que me va a traicionar. Y una de las cosas que yo admiro en esta escritura es: los discípulos eran hombres consagrados, eran hombres que buscaban a Dios, eran hombres que estaban con el Señor. ¿Cómo no discernir al traicionero? Amén. Ahora, imagínese dentro de las iglesias, ¿cómo no discernir a aquel que está dentro de la iglesia, pero que su corazón no es fiel para con Dios, que su corazón está fallando al Señor, que sus obras no son buenas delante de Dios? Y aún estaba mezclado dentro de los 12 discípulos, y los discípulos no lo pudieron discernir, pero Jesús sí lo pudo discernir y dijo: va a ser este. Y dice que le dio el bocado. Y uno de los consejos que Jesucristo le dio a Judas, ¿qué fue lo que le dijo en ese versículo que le dimos? Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué hubiera hecho usted? Amén. Judas, espérate otros 5 años más, todavía no me vayas a entregar porque no quiero que me maten todavía. Espérate unos 10, 20 años más, amén. Y luego me preparo y voy a estar bien fuerte y ya voy a estar listo. ¿Cómo me voy a morir tan joven sin haber amado? Tal vez hubiera dicho Cristo, tenía 30 años, ¿verdad? 33 años. Entonces, Él no dijo eso. Él ya estaba enteramente preparado para el sacrificio, y Él dijo: este es el tiempo en el que Dios me quiere recoger, este es el tiempo en el que yo estoy listo para entregar mi cuerpo para que sea sacrificado a fin de rescatar a toda la humanidad. Este es mi tiempo para hacer la perfecta voluntad de Dios. Y le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Amén. Ves inmediatamente y entrégame, porque yo ya estoy listo para hacer la voluntad de mi Padre, porque para eso yo he nacido. Y una de las cosas que yo le pregunto a usted está listo para decirle al Señor: amén, yo aquí estoy, Señor, y lo que vas a hacer, hazlo pronto en mi vida. Yo quiero manifestarme poderosamente, hacer cosas poderosas para tu vida, o te estás tardando. Hay una historia de uno de los grandes príncipes de los predicadores, no recuerdo si era Spurgeon o Moody, uno de los que predicaba en Chicago, Illinois. Dicen que alrededor de 1900 este hombre predicaba y tenía grandes campañas evangelísticas en aquel lugar. Y dice que un día él predicó un sermón, y en ese sermón les dijo: ¿qué pues harán del Cristo? Amén. Porque Poncio Pilato le dijo a los judíos: ¿qué pues harán del Cristo? ¿Y qué cree que dijo el pueblo? El pueblo lo rechazó, el pueblo judío, y dijo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y él les preguntó allá en Chicago: ¿y ustedes qué van a hacer? Amén. Y dice que toda la gente quedó impactada con ese sermón, todos estaban emocionados por ese sermón. Y dice aquel predicador que le dijo: la próxima semana, el próximo domingo, quiero que me digan si deciden aceptarlo o si lo van a rechazar. Y dice que los despidió, se fueron a su casa. Pero el problema fue que esa noche sucedió uno de los más grandes incendios sobre la ciudad de Chicago, y miles de personas que lo habían escuchado predicar se murieron y se fueron al infierno sin Cristo, porque Él no les predicó ese día la salvación. Amén. Entonces dice que eso cargaba y le dolía mucho en su corazón a este predicador. ¿Por qué? Porque él dejó las cosas para otro día. No dejemos las cosas para otro día. Dios quiere hacerlo y hacerlo pronto. El tiempo se está acercando y es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros nos presentemos, dice Pablo, le dijo a Timoteo, que nos presentemos delante del Señor como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos. ¿Cuántos de nosotros, si Cristo viniera hoy, a lo mejor ni nos vamos? O a lo mejor tendríamos algo de qué avergonzarnos, no estamos haciendo completamente bien la voluntad de Dios. Mas sin embargo Pablo le dice: preséntate a Dios como obrero bueno, que no tengas nada de qué avergonzarte. Pero vemos que las iglesias están llenas de personas
que a veces no se avergüenzan porque son sinvergüenzas, no porque no deben de avergonzarse, amén. Pero una de las cosas es que están haciendo y predicando y viviendo un evangelio que es diferente al evangelio de Cristo. Debemos de vivir en santidad, dice la palabra del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. El pueblo de Israel dice que tardó 40 años en el desierto, y ellos debían de introducirse a la tierra prometida. Ahora, muchas de esas personas ni siquiera llegaron a la tierra prometida. Dicen los especialistas que debían de durar 14 días para llegar a la tierra prometida. Imagínense, algo que les tomaba 14 días, ¿cuánto tiempo les duró? 40 años. ¿A usted le gustaría orar por algo? Amén. Y que el Señor le diga: en 40 años te voy a dar tu respuesta. Amén. Y a lo mejor podemos decir: es que Dios era malo, ¿cómo no los metió a la tierra prometida? Pero no, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, podemos ver ahí en el libro de los profetas menores, ahí en el libro de los Hechos, dice que ellos llevaban el tabernáculo de Moloc. Aún viendo las grandes maravillas de Dios, ellos llevaban idolatría, ellos llevaban cosas que no deberían de llevar. Y dentro de la iglesia a veces hay personas que están llevando dentro de su corazón cosas que no deben de llevar, y piensan que puedes engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a las personas, pero Dios no puede ser engañado. Y esas personas Dios las desecha, no pudieron entrar a la tierra prometida y fueron enjuiciados por Dios. Ahora, ¿por qué las bendiciones no llegan a mi vida? Porque a lo mejor no me estoy santificando, no estoy caminando correctamente como Dios quiere que yo camine, y por eso las cosas se están atrasando. Pero es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Ya con esta vamos a terminar. Y le escuché esta historia hace algunos días, y dicen que había una jovencita muy joven, y había un congreso de jóvenes, y en ese congreso Dios le habla al pastor que estaba predicando, y llama a aquella muchacha joven y le dice: joven, ven para acá, Dios tiene una palabra para ti, Dios te va a usar poderosamente, Dios te quiere usar para que ores por los enfermos van a sanar, las almas se van a salvar, y Dios te quiere usar poderosísimamente. Y dice que aquella joven comenzó a meditar y dijo: bueno, una cosa, Señor, que te pido es que aquel joven que está allá se haga mi novio. Y dice que se hizo novia de ese muchacho, fueron novios, y al tiempo pasa como 1 año, 2 años, vuelve a haber otro congreso, viene otro predicador y le dice a aquella joven: Dios te quiere usar poderosamente, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Y dice que aquella joven dijo: bueno, Señor, permíteme que me case con este muchacho para poder servirte bien. Y dice que se casó con esta persona, y no le sirvió al Señor. Pasan los años y viene otro predicador en otro congreso, y le vuelve a hablar el Señor a esta joven y le dice: bueno, Señor, permíteme que pueda criar a mis hijos. Y luego dice el predicador que estaba contando esta historia, y pasaron muchos años, pero Dios en su misericordia le vuelve a hablar a esta mujer. ¿Y qué creen que le dijo esta mujer cuando ya era muy grande? Sí te voy a servir, pero permíteme cuidar a mis nietos. Amén. Y todavía estaba dejando las cosas pasar y pasar, hasta que pasaron más años. Y dice que Dios le habló a un profeta de esa ciudad y le dijo: ve y toca esa puerta y dile a aquella mujer que por no haber predicado el evangelio, por no haber orado por los enfermos, se le van a demandar 25,000 enfermos y 175,000 almas que se fueron al infierno porque ella nunca quiso hacer la voluntad. Amén. Entonces, si usted está vivo hoy, Dios le está dando la oportunidad, Dios le está dando un tiempo especial para que le hable a su familia, para que le hable a su vecino, para que le hable a las personas que le han puesto en su caminar. Y a lo mejor no va a ir a grandes naciones a predicarle, pero comience por los más cercanos, y Dios lo va a llevar de victoria en victoria a las personas más lejanas, y le va a abrir grandes puertas para predicar el evangelio. La iglesia de Jerusalén comenzó con sus vecinos, comenzó con sus amigos, comenzó en la otra ciudad, en la otra, hasta que fueron y predicaron hasta el fin del mundo. Entonces, una de las cosas que yo le digo hoy, amén, ¿cuántas veces Dios lo ha llamado? Pero Dios le está diciendo ahora en esta noche: lo que vas a hacer,
hazlo más pronto, porque la vida pasa. Nosotros somos seres finitos. Dios no, Dios es eterno y siempre va a vivir. Pero nosotros tenemos que darle cuentas al Señor. Yo no sé cuándo me vaya a ir, yo no sé cuándo usted se va a ir, pero esos años que le quedan, utilícelos para el Señor. Vamos a orar en esta hora, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a pedir que Dios levante esta iglesia Sinaí Bethesda, predicadores con ese fuego, con esa unción para predicar y no dejar las cosas para mañana. Amén. Hoy mismo, tal vez en la noche, va a encontrarse con alguien, vaya y predíquele. Yo no sé cuántas personas de aquí son salvos, pero vamos a hacer algo que siempre hago en los lugares a los que he ido, y vamos a repetir una oración todos juntos. Si alguien no está seguro de que si hoy se muere se va al cielo o al infierno, o que si Cristo viene hoy no está seguro que se va al cielo, vamos a hacer esta pequeña oración para que usted esté seguro, y vamos a repetirla todos para que no se avergüencen los que van a hacerla por primera vez. Y vamos a repetir esta oración que dice: Señor Jesucristo, entiendo que te necesito, te pido perdón por mis pecados, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Amén. Ahora sí vamos a orar. Señor, en esta